Teniendo algo y es la diferencia que hay en los planos. Entonces un ejemplo, poner esto en blanco y negro para que se vea mucho mejor. Esto por ejemplo es una planta arquitectónica. ¿Qué es lo que yo logro ver en las plantas arquitectónicas? Logro ver toda la distribución que tiene la casa desde su composición inicial. Mire. Entonces por ejemplo aquí que tengo una ventana, aquí me muestra los vidrios o el marco total de ella. La puerta me indica hacia dónde abre. Digamos que estos muebles aquí siempre son como un tema de visualidad, más no es son obligatorios en los planos. Esto como para hacerlos un poco más visuales. Está el comedor y se encuentra la cocina. Los baños, mire cómo se representan. Encontramos la taza, el lavamanos, encontramos la ducha y esto significa el sifón, que es hacia donde se dirigen las aguas. Por otra parte tenemos estos puntos acá, que son las columnas. Esto sería nuestro patio de labores. Aquí en esta casa se encuentran, digamos, 3 apartamentos. Mira que estos dos son iguales. Y este tiene una variación que solamente tiene acá garaje. Y por aquí tiene la subida al segundo piso. ¿Sí? Esta acá tenemos unos portones. ¿Cómo hacemos un poco más claro para entender este tipo de planos? Y es, pasamos al segundo piso. Entonces, mire, esta escalera que se encuentra aquí, esta escalera sube hacia el segundo piso y es esta misma de acá. Sube a nuestro segundo piso. Aquí dice que para bajar, acá para subir. Entonces dice, bajando subiendo a nuestro segundo piso, ya encontramos que tiene un balcón. Encontramos que tiene 2 habitaciones más. Tiene una tercera habitación. Y aquí se encuentra lo que es un vacío. Este vacío, mire cómo lo demarca en el primer piso. Solamente con una línea. Mostrando que aquí hay continuidad de placa en la parte superior. Ahora, para comprender un poco más, por ejemplo, entonces si yo me ubico aquí en el frente, en el primer piso, esta que es la calle Octava, esta es la carrera 29. Esta parte de aquí, si yo me ubico, yo me podría indicar por esto. Este lado tenemos una columna, tiene el portón, sigue una puerta, seguiría ventana, seguiría un portón que es el del garaje, seguiría una puerta, una ventana, un muro liso y al final terminaría en un portón. Entonces si yo me ubico en esta fachada, puedo tener eso. Miren, el garaje, está el portón, está la puerta, la ventana, el siguiente garaje que hay, la ventana, la puerta y la ventana. Continúa toda la pared y aquí al final se encuentra nuestro portón. Eso sería mirándolo por esta fachada. O sea, es ubicándome enfrente y yo puedo localizar todos los elementos que se encuentran allí. Si me ubico al contrario, si me ubico en esta otra fachada, ahora explicar un poco, esta línea imaginaria de aquí es lo que sobresale el voladizo o la placa de toda la casa. Entonces, si yo me ubico enfrente, miren lo que se ve. Miremosla acá primero. Hay un portón, sigue una ventana, está la columna, sigue un pedazo de pared lisa, sigue la puerta y sigue el portón del garaje. Entonces, si me ubico acá, mire cómo lo tengo. Se ubica aquí el portón, las ventanas, pared lisa, sigue el portón y sigue el garaje. Aquí en este punto no refleja la columna porque está con el mismo tamaño de la pared, o sea, no la demarca. En cambio, en estas de acá, por ejemplo, mire que aquí hay un límite. Ahí como llega a la puerta, me la indica en la fachada, me indica como la división de los departamentos. Es lo que hace que ubique este punto aquí. Ahora, ¿qué nos muestra otras alturas a nosotros? Los cortes. Miren este corte de acá, dice que es estas 2 letras que remarcan aquí, de aquí hasta acá, mirando hacia allá, indiquemos cómo estamos mirando. Dice que estaríamos viendo, marcando el corte en esta parte. Dice que estaríamos viendo en el primer piso. Ubiquemos la cubierta para poder mirar la caída que tiene. Tenemos la puerta, estaríamos por acá. Aquí estaría la ventana, seguiría todo liso, una puerta
todo esto seguiría una puerta, seguiría la escalera, pero este corte en donde está cruzado, observámoslo bien. Nuestro primer piso, estaba mirando en el segundo. Primer piso. Sigue, mire que aquí está la puerta, pared lisa, sigue esta puerta que es la del garaje. Debería verse el vacío o la puerta en su defecto que esté. Sigue la escalera, sigue otra puerta y sigue el patio, que eso es lo que logramos ver en el corte en el primer piso. Miren, la puerta en la entrada, todo liso, sigue la puerta. Al final estamos con la escalera, subo, descanso, subo, llego al segundo piso, esta puerta y sigue la ventana y al final se encuentra el patio. Si ven la placa que sobresale acá, es esta misma que sobresale en este punto. Sobresale en este punto, está por fuera de este muro, de estas ventanas. Ya para el segundo piso, sí aparecería toda completa, que sería hasta acá, hasta el final. Tenemos entonces que en el segundo piso arrancamos con esta ventana, seguiría puerta, puerta, y lo vamos a mirar acá en el segundo piso. Miren, la ventana, está el voladizo, ventana, sigue una puerta, este televisor aquí como mostrando allá que se encuentra es anclado a la pared, puerta, seguiría la escalera, solo se vería hasta aquí, se vería un solo escalón, no se vería el otro, porque está obstaculizado por esta de aquí, y se vería esta habitación, se vería esta ventana y el patio sellado. Entonces si lo miramos acá, tenemos la puerta, sigue ventana, la puerta donde está ubicado el televisor, sigue el muro, sigue la medida de la puerta. No se vería, en cuanto a escalera no se lograría ver nada porque la escalera llega hasta este piso, en el segundo piso no se tendría por qué ver. Seguiría la ventana y al final el muro. Es decir, estamos viendo en este punto. Arrancamos desde acá, pedazo de pared, sigue puerta. Miren que el televisor está ubicado acá, lo ubicamos aquí también. Puerta, seguimos, está este espacio, lo tenemos acá, seguimos, aquí está el límite de este muro, es este límite de aquí, sigue que la ventana y terminamos allí. De esta forma podemos identificar en los cortes. Ahora, los cortes también, ¿para qué los utilizamos? Para poder calcular la cantidad de acero que necesitamos para una columna. Continuando entonces, tenemos ahora, por ejemplo, esta que es una bodega, es un poco más pequeña. Vamos a mirarla bien acá. Entonces acá tenemos puertas, columnas, puerta, otra puerta. Si lo vemos acá en el modelo, quizás lo vemos un poco mejor. Los que están en tonos verdes serían los muros, las que están en tono amarillo serían lo que son puertas y ventanas, y las que están en azul serían las columnas. Estas letras que señalamos acá son los ejes, en este caso son los ejes horizontales, y los ejes verticales están marcados por números. Ya por ejemplo pasamos a la cimentación, entonces me muestra que las zapatas son de 80 por 80. Estos son los ejes que marca el 1 y el 2. ¿Estos ejes a qué se refieren? A que entre la mitad de esta columna, o sea, desde la mitad de esta columna hasta la mitad de acá, tienen la medida que se encuentra allá arriba. Desde la mitad de aquí hasta la mitad, entonces tiene esa medida. Esa es la medida entre ejes.
Esa es la medida entre ejes. Lo voy a explicar un poco más acá. Entonces tenemos este dibujo aquí. Vamos a ubicar esto por acá. Y vamos a colocar las diferentes medidas. Entonces, mira, medida externa, 1,98. Medida entre ejes, 1,68. Y la medida interna, 1,38. Miren la diferencia que se encuentra entre las tres medidas en los planos. Si ahí me dice que es externa, tenemos 1,98. Si es medida entre ejes, entre la mitad de una columna y la otra, entre la mitad de esta columna y la otra, tenemos entonces 1,68. Pero la medida interna o libre dentro de las dos columnas la encontramos que tiene 1,38. Entonces esas son como las tres medidas que nosotros podemos diferenciar en un plano. Se las especifico entonces. Aquí sería medida ¿qué? Aquí sería medida externa. Aquí sería entre ejes. Y por último, esta que tenemos acá, que sería nuestra medida interna. ¿Qué observamos en esta, por ejemplo? Les decía, estos verdes son los muros, las azulitas son las columnas y los otros son los ejes. Si nos pasamos acá a la cimentación, aquí nos muestra que tiene viga de cimentación, tiene zapatas de 80 por 80, nos muestra cuál es la tubería que lleva, cuál es su inclinación y cuál es el diámetro de la tubería. Si pasamos acá a la otra, sería la cubierta, muestra que tiene dos aguas. O sea, una cae hacia la derecha y otra hacia la izquierda con relación a este plano, con relación a este. Si lo miramos de esa forma, en ninguna fachada nos deja ver cómo va el techo, va tapado por esto. Miren, vamos a ubicarnos. Dice fachada norte. ¿Cuál es el norte de este plano? Dice fachada norte. Es la que está ubicada donde tiene solamente dos puertas. Entonces podemos deducir que el norte de este plano es este. Esta puerta de aquí y esta puerta acá. Esta es la fachada norte. Esta sería la fachada sur, la cual sería igual a esta, pero no tiene puertas. La fachada este, o digamos nuestra lateral, esta parte de acá solamente tiene una puerta. Sería esta misma con esta puerta, y esta otra que está aquí sería nuestra fachada oeste, es decir, este punto de acá. Este punto de acá sería el oeste. Dicho de otra forma, este sería el norte del plano, este sería el sur, este sería el occidente y este sería el oriente del plano. Ahora, si tenemos nosotros, por ejemplo, aquí la zapata dice que es de 80 por 80. ¿Cómo hago yo para calcular la cantidad de acero de esta zapata? Vamos a alternar entre los dos dibujos. Entonces tenemos acá este plano. Tenemos aquí, como nos muestra, la zapata y y cuántas hay en el plano. Entonces, ¿cómo calculamos este acero? Nosotros tenemos aquí arriba
que nos muestra que la zapata es de 80 por 80. Pero miren que hay un límite. Este límite no lo tenemos acá como medida, ya voy a directamente hacerlo en el plano para que podamos identificar cuál es esa longitud. Los planos, como normalmente están en escala, nosotros podemos identificar esas medidas a través del escalímetro. Dice que tiene 0,72, quiere decir que tiene 4 centímetros de recubrimiento. Entonces, en ese orden de ideas que tenemos una varilla que tiene 0,15, bueno, como tenemos aquí 0,80 por 0,80 y la medida ya la tenemos que es de 72, quiere decir que en estos costados hay 4 centímetros de recubrimiento a cada lado. Ahora, ¿cómo sacamos la cantidad de acero? Ahí tenemos 0,15 más 0,15 más, si tiene 80 menos 4 y 4 sería menos 8, tendría 0,72. Es decir, que para yo sacar esa varilla necesito 1,02 metros, sumando todo. 15 más 15, 30 más 0,72 me da 101,02 metros. Ahora, si yo sé que tengo 1,02 metros por cada varilla, ahora debo multiplicar cuántas varillas hay dentro de la zapata. Mire que tiene 80 por 80, entonces en ambos sentidos es igual. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el otro sentido tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varillas. Entonces lo multiplicamos por 14, que serían por cada varilla, por cuántas zapatas hay en el plano. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6 zapatas. Entonces, zapatas, para resumir, 14 varillas, la varilla y lo que mide una sola varilla. Entonces tenemos la conclusión que sacamos estos 15 de aquí de gancho, 15 del otro gancho, más 0,72 en el centro. Eso me da 1,02 metros. Los 1,02 metros que mide una varilla lo multiplico por las 14 varillas que hay por zapata y las 6 zapatas que hay en todo el plano. Entonces, ¿cuántos metros tendría yo de longitud ahí? Tendríamos 1,02 por 14 varillas que hay por cada plano, por cada zapata, por 6 zapatas que hay en todo el plano. En total yo necesitaría 85 85,08 metros de varilla para poder sacar la cantidad de acero ahí. De esa forma podemos calcular nosotros el acero. Ahora, pasando a un ejemplo un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a resolver? Aquí tenemos un plano. En este plano tenemos 3 diferentes tipos de zapatas. Tenemos zapata tipo 2, que es esto de acá, 1 por 1. Tenemos zapata tipo 3, tipo 1, perdón, que es de 60 por 1,20. Y tenemos una zapata que es zapata tipo 3, que esta es de 80 por 80. Listo. En este plano que tenemos, miren, zapata tipo 1, ¿cuáles son? Las de 1,20 por 60. Son todas las que se encuentran alrededor, que son zapatas excéntricas. ¿Por qué son excéntricas? Porque el centro de la zapata y de la columna coinciden una sola vez. Ya les explicaré un poco más sobre eso. Esta, por ejemplo, es concéntrica porque el eje de la columna coincide con el de la zapata en ambos sentidos. Y cuando son esquineras, que son de doble excentricidad, no coinciden en ningún momento. Ya les explicaré eso. Pero ¿cuál es la tarea de aquí? La tarea de resolver es, dice acá,
Figura de refuerzo transversal, zapata tipo 1. Entonces yo me voy a la zapata tipo 1 y miro cuál es la figura de refuerzo transversal. ¿Cuál es el refuerzo transversal? Es el que va en forma, en este caso, horizontal, y el longitudinal el que va en forma vertical. Y si lo miramos en el otro sentido sería en eje Y y en eje X. Entonces en eje X va el transversal y en eje Y va el longitudinal. Listo. Entonces esa va a ser la figura acá del refuerzo transversal. Debo terminar una sola zapata para poder lograr todo. Entonces digo refuerzo. Ahora dice refuerzo longitudinal. Entonces, ¿cuál sería la figura de este? Pero vamos directamente al programa y lo resolvemos allá. Ustedes pues lo hacen a mano. Entonces, mira, acá dice figura del refuerzo transversal. Entonces me voy. ¿Cuál es el refuerzo transversal? El que va en esta posición. Entonces, ¿cuál sería su figura? Entonces, su figura, entonces ustedes ¿qué dibujarían acá? Y simplemente harían esta figura. Sigue, figura de refuerzo longitudinal. Entonces, el longitudinal que va hacia lo largo. Aquí de pronto esta zapata es un poco más compleja de ver, pero miremos, analicémosla. Dice corte A. O sea, el corte que se hace de este punto a este punto. Ese es el corte A. Entonces, en ese corte, si yo miro de aquí para arriba, la columna queda ¿dónde? En la esquina. En el corte BB, o sea, de aquí hasta aquí, mirando hacia allá, la columna queda en el centro. Entonces, el refuerzo longitudinal lo puedo ver en el corte B y el refuerzo transversal lo puedo ver en el corte A. En el corte B, entonces veo que el refuerzo es este. Tiene la misma figura, la diferencia es que es más largo. Listo. Longitud de refuerzo transversal, o sea, de qué largo es este refuerzo. Me voy acá, lo verifico en el plano y dice que tiene, yo se lo voy a enviar con las medidas, tiene 10 de gancho por acá, tiene, en realidad debe tener 50, en realidad debe tener 0.5, tiene 50 y los ganchos de 10. Entonces, ¿cómo mido yo esa longitud? Ya sé que los ganchos son de 10 y el centro es de 50. Entonces, aquí la medida de este acero tendríamos que sería de 0.70. Esa sería la longitud de él. Entonces su longitud sería de 0.70. Si el longitudinal es el más largo, o sea, el que se encuentra en el eje B, ¿cómo lo verifico entonces? Tiene 14 y 14, sé que tiene 5 y 5 de recubrimiento. Entonces la medida que debe tener este tiene 1,20 menos, entonces el recubrimiento es menor, un recubrimiento de 6 centímetros. 6 y 6, 12 a 1,20. Entonces nos queda de 1,08 más los ganchos de 14. Entonces tendría 1,08 más 28. Tendríamos una longitud de 1,108 más 0.28. Tendríamos una longitud de 1,36. Ahora dice cantidad de refuerzo transversal por una zapata. Entonces me voy. Los transversales serían estos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá también me lo muestra 8. Entonces aquí tendríamos
8. En esta de acá dice cantidad de refuerzo longitudinal. Vamos a mirar cuántos son. Serían 1, 2, 3 y 4. La cantidad que yo logro ver en vertical. Entonces tendríamos aquí 4. Dice cantidad de zapatas. Me voy al plano. ¿Cuántas zapatas tipo 1 hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 enfrente tendríamos 10. Total acero transversal. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el transversal o sea, voy a multiplicar todo lo que sea transversal. 0.70 que es transversal, cantidad de refuerzo transversal. Entonces sería este otro. Y también debo multiplicarlo por el número de zapatas. Ese me va a dar el resultado del transversal. Entonces tendríamos lo que mide una zapata, lo que mide una varilla, que sería 0.70 por 8 que hay en la zapata por 10 zapatas. Entonces yo necesito aquí transversal, necesito 56 metros de varilla. En el acero longitudinal, entonces ya no son estos valores, ya sería este longitudinal, este de acá que también es longitudinal, y el número de zapatas. Entonces tendríamos que el longitudinal sería 1.36 por 4 por 10, y eso me da un total a mí de 54.40. Y eso es lo que debemos hacer con las otras zapatas. Con la zapata, ¿qué ventaja tenemos con la zapata tipo 2 y tipo 3? Que tienen un solo corte. ¿Qué quiere decir? Que el refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal son la misma cantidad y tienen la misma figura y por ende la misma medida. Y en esta también, que es de 1 por 1, también tiene los mismos refuerzos longitudinal y transversal. Entonces les explico qué es lo de zapata concéntrica y excéntrica. Entonces miren, esta es concéntrica. ¿Qué pasa? El eje de la columna coincide con el eje de la zapata en ambos sentidos. Mientras que esta, que es excéntrica, el eje de la zapata con la columna coinciden una sola vez. Mire que la cruz no coincidió acá. Vamos a separarlas un poco. Y tenemos las zapatas entonces para definir esta parte. Entonces les defino. Esta sería zapata concéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el eje de la columna coincide con el eje de la zapata en ambos sentidos, como se puede ver aquí. Está la zapata
excéntrica. Quiere decir que el eje de la zapata coincide, mire, una sola vez con el eje de la columna. Y esta, que es de doble excentricidad, no coinciden en ningún momento. Esta zapata se da mucho en las esquinas, pero cuando tenemos, aquí es la esquina, pero podemos a la calle. Pero si aquí no pudiéramos salir más, entonces nos quedaría una zapata de doble excentricidad. Quiere decir que el peso de la columna se recarga en una esquina y tiende a volcar la zapata, mientras que esta, la carga es pareja, y aquí es un poco mediana la forma de trabajar. Entonces, de todas las mejores esta. ¿Qué nos obliga a hacer estas excéntricas? Las esquinas. El colindar con alguien no nos permite, porque yo no puedo hacer esto. Yo no puedo pasar la zapata donde el vecino. Yo debo quedarme en los límites que me permite en lote. Entonces esta es de doble excentricidad. Concéntrica, excéntrica y de doble excentricidad. Coincide dos veces el eje, coincide una sola vez y en ningún momento coincide.